Cuando guste. Ok, bueno. Siguiendo con el segundo supresor, que, ¿verdad? Lo voy a explicar lo más posible, lo más sencillo posible. Tenemos el que es la TP53, también conocido como el guardián de genoma. Básicamente sus funciones va a regular lo que es la progresión del ciclo celular, lo que es la reparación del ADN, lo que es la senescencia del celular, que básicamente cuando está parada, por decirlo así, y la apoptosis, básicamente. Vamos a tener, le puse una imagen de microscópica básicamente diciendo de que eso es un ejemplo de todo lo que puede causar lo que la TP53, que uno de los ejemplos son los carcinomas pulmonares, en este ejemplo un carcinoma celular escamosa. Básicamente lo que quiero que comprender que hay dos tipos de proteínas importantes para poder más adelante explicar el mecanismo sobre esto. Es que la TP53 codifica lo que es la proteína P53, que básicamente esta es la que detecta lo que son el estrés celular, ya sea por lo que es un daño del ADN, por un acortamiento de telómeros o por lo que sea por un exceso de señalización. Dando así, tenemos la segunda proteína que es la MDM2, que esta es la que degrada la P53. ¿Qué pasa? Estas dos proteínas están como, por decirlo, como una unión entre sí, que básicamente que la PDM2 no permite, cuando la P53 está en una célula sana, no permite que básicamente se acumule, que eso es lo que vamos a aprender qué sucede cuando esto no pasa. Si no me lo pueden poner en el gráfico ahora. Ok. Ok, perfecto. Por lo tanto, vamos a tener que como dijimos, que hay una unión. Por lo tanto, cuando la P53 como tal no se detecta en lo que son en células normales, ya que solamente se puede ver cuando está bajo estrés. Cuando está bajo estrés va a desatar lo que son dos tipos de mecanismos para poder librarse de la inhibición de lo que hablamos anteriormente de la proteína MDM2, que son dos, que son el daño del ADN o por lo que es el estrés oncogénico, la hipoxia, que va como se ve en la imagen, lo que va a determinar como resultado básicamente es que va a haber una acumulación de la P53. Ok, ¿qué sucede ahí? Para que esto suceda, para que venga una concentración alta de P53. Básicamente, en el daño del ADN va a haber lo que son unos iniciadores, una activación de la P53, que van a ser dos proteínas sinasa que van a estar relacionadas, que van a ser lo que es la ATM y la ATR. Estas dos proteínas sinasa que están relacionadas entre sí, cuando estas son activadas, esto es lo que hace que estimula lo que es una fosforilización de una serie de proteínas, que es lo que hablamos anterior, la P53 y la MDM2. Básicamente que esto es lo que hace que rompe, por decirlo así, esa unión entre esas dos y por lo tanto permite que la P53 se acumule porque dijimos anteriormente que la M2 degrada, por lo tanto, al no tener esta degradación, por lo tanto se acumula. ¿Qué pasa? Cuando hay una acumulación, esto bastante concentrada, lo que hace es que activa lo que es una transcripción independiente de lo que son las genes dianas, que básicamente hay varios pasos, hay varias vías que suceden esto. Si le puede dar al anterior, por favor, que son tres, básicamente. Es la parada pasajera del ciclo celular, lo que hablamos anteriormente, la senescencia y lo que es la apoptosis. Senescencia, okay, mi amor, senescencia. Senescencia. Ok. Siguiente. Por lo tanto,
vamos a tener que lo que es el pasaje pasajero de lo que es del ciclo celular, cuando se considera que hay una parada rápida de esta, básicamente se considera que es una respuesta de lo que es el daño del ADN. Por lo tanto, como dice más abajo, esto va a suceder al final de lo que es el ciclo celular de la fase G1, donde esta básicamente lo que va a hacer la P53, lo que va a haber va a codificar lo que es una inhibición de la CDK, que es la P21, que básicamente esto lo que hace es va a suceder una pausa, y esa pausa permite que haya una reparación de ese daño celular, lo que es del ADN. No solamente por esa vía se da, sino también que la P53 hace lo que es, induce lo que es otra proteína, que es la GADD45, que esta también detecta lo que son los crecimientos y lo que es los daños del ADN, que también fomenta lo que va a ser la reparación del ADN. Y esto permite que haya una reparación, ¿verdad?, satisfactoria. Ya vamos a hablar más adelante de lo que sucede si, ¿verdad?, no hay una reparación satisfactoria, que básicamente termina en lo que es en apoptosis. La segunda es lo que es la senescencia, que esta, como dijimos anteriormente, es como esa parada permanente de la célula, que como tal no hay una explicación clara de cómo sucede este bloqueo, pero se tiene una idea de que básicamente esto se caracteriza por unos cambios morfológicos y una expresión génica, ¿verdad? Que por lo tanto, esto es por unos cambios que se denominan epigenéticos, que básicamente es por unos cambios heredados del ADN. Janice, disculpa, yo necesito que seamos puntuales. ¿Qué tú quieres explicarnos de la P53? Ya de lo que básicamente, ¿verdad? Tenemos que hay un daño, que hay una alta concentración de la P53, que hay varias, ¿verdad? Hay una vía de reparación, y cuando no sucede por esta vía de reparación, va a haber lo que va a surgir, lo que es unos genes, o la P53 va a estimular lo que es una proapoptosis, que por varias enzimas, varias proteínas, que lo que genera lo que va a ser la muerte celular. Okay. Cuando no sucede, esto es lo normal. Cuando no en la izquierda, cuando no sucede nada de esto, cuando sucede una mutación, o sea, no hay una función de lo que genera lo que es la P53, que básicamente ella lo que hace es como no permitir que se genere lo que es el tumor, básicamente. Y por lo tanto, cuando no sucede nada de esto, no hay una reparación, no hay nada de esto, por lo tanto, ahí se genera una célula mutante, y al final vas a generar lo que es un tumor maligno, que básicamente eso es lo que va a suceder. Ok, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok. Yo te estaba hablando, Janice, y parece que no me escuchabas. Ah, ok. No, parece no. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que ser puntuales. Acabamos de durar 10 minutos hablando sobre el mecanismo de la P53. Y si no, no nos va a dar tiempo a terminar todo. Entonces, lo que quiero que sepan de la P53 muy en breve es que la P53 es la que se encarga de corregir los errores del ADN y que se encarga de darle paso a la célula a través del ciclo celular, en los puntos de chequeo. Bien, o sea, cuando ella la libera del punto de chequeo, ella puede seguir. La P53 está activa cuando la célula se lesiona o cuando se va a dividir. En casos de que no ocurran esas circunstancias, ella está unida a MDM2
y MDM2 se encarga de degradarla para que la célula pueda vivir. Acuérdense que en la célula ustedes tienen aceleradores y tienen frenos. Si tuvieran todo el tiempo el freno pisado, la célula no viviera. ¿Ok? Entonces, la P53 es un freno muy potente. Entonces, la MDM2 inhibe la P53 para que la célula pueda dividirse. Ahora, o para que la célula pueda prosperar. Ahora bien, todo eso es normal, eso es biología celular normal. Lo que yo quiero que ustedes se enfoquen es qué pasa cuando la P53 se daña, que es el real objeto de esta clase. Lo que sucede es que la célula no puede reparar su ADN, que la célula no puede detener su división, o sea, no puede entrar en senescencia cuando está dañada y se va a dividir con el daño. Y la célula no puede iniciar una apoptosis por vía intrínseca, o sea que se va a quedar viva con el daño. Y es lo que está pasando en la columna de la derecha, donde aparece ya la masa tumoral al fondo, al final, el último, esa bolita que se va a ir de células malvadas. Bien, entonces, eso es P53. Para los detalles, vayan al libro. Todo eso de fosforilación, ahora mismo no tenemos tiempo para eso, lamentablemente. Yo quisiera que sí, pero ni siquiera en la presencialidad podemos entrar en todos estos detalles. Cada quien tiene que ir a su libro y tiene que profundizar. Y si tiene alguna duda, para eso es el team que podemos por ahí discutirla. ¿Ok? Entonces, yo quiero que me digas, Jenice, ¿qué tumores, cómo se llama el síndrome en el cual hay una mutación en línea germinal del P53? Ese es el síndrome de... Se llama como linfremia. ¿Quién me ayuda? Síndrome donde se hereda una copia defectuosa del P53 en todas las células de nuestro cuerpo. Ese no es el del ojo. El del ojo. No sé. ¿Cómo se llama? No se lo voy a decir, lo van a buscar. Y sí, Perdón, Maite, habla. No es el síndrome de Li-Fraumeni, algo así. Ok. Exacto, algo así. ¿Qué tipo de tumores vemos en esos pacientes? O sea, localización, profe. Por ejemplo, leucemias. Dígame otro. Tumores cerebrales. Ok, gliomas. ¿Qué más? Osteosarcomas. Muy bien, osteosarcoma. Cáncer de pulmón. Había un carcinoma también. De pulmón. Okay. Entonces, en el libro hay una tabla en donde están todos los expresores, están las últimas dos columnas, están los tumores asociados. Entonces, la penúltima columna son los tumores asociados a mutación en línea germinal, o sea, que nacen con el primer golpe. Y la segunda columna, que solamente dice cánceres, deben de ponerle la palabra esporádico al lado. Son aquellos pacientes que hacen las dos mutaciones a lo largo de la vida, o sea que son tumores que no están asociados a herencia. ¿Ok? Entonces fíjense que P53 se puede mutar en línea germinal y se puede mutar también a lo largo de la vida. Más del 90% de los tumores en algún momento de su desarrollo, de su crecimiento, muta a P53, porque es tan potente el freno que él ejerce que muchos tumores buscan la forma de evitarlo, de dañar ese freno. ¿Ok? Pero acuérdense, no confundan lo que es una mutación driver, conductora, que es la inicial, a una mutación pasajera, que son aquellas que van permitiendo que el tumor siga ganando capacidades. ¿Ok? Entonces, driver es cuando es la que inicia el tumor, cuando transforma la célula. En el síndrome de Li-Fraumeni, P53 es driver. Bien. Ahora, y por ejemplo también en un tipo particular de cáncer de endometrio, P53 es driver. Ahora, es pasajero en más del 90% de los tumores del resto del cuerpo, porque frecuentemente está mutado en las neoplasias. Ok, Jenny, sigue.
no sé si quiere hablar de, eso es otro supresor de la APMC, que es el guardián de neoplasia del colon, que básicamente está, este gen, que es un gen de polipopsia adenomatosa del colon, está formada por una vía, que es la vía WNT, que está básicamente, es una función, tiene como una función de poder de un control de destino, de ya sea por agención o la polaridad de la célula mediante lo que es el desarrollo embrionario. Básicamente es lo que ella permite a través de la señalización, es dar una proliferación de lo que va a ser la célula. Mientras que si hay una mutación de este tipo de gen o no está ausente, básicamente como sucede con las demás, lo que ejerce básicamente se activa mediante lo que es la beta-catenina a sí misma hacia el núcleo y ejerce una proliferación continua, haciendo un crecimiento de lo que son las células epiteliales del colon. Ok, potencial ilimitado de replicación. Entonces, no se escucha, profe. Perdón, antes de pasar, pensé que estaba desmuteada. Genes supresores hay muchísimos. Mencionamos P53, mencionamos APC, pero la lista es larga y está en el libro. ¿Cuál es la neoplasia? Para cerrar con APC, ¿cuál es la neoplasia o cuál es el síndrome asociado a mutación en línea germinal del APC? Adenocarcinoma de colon. Pero ¿cuál es el síndrome? Esa es la neoplasia, pero ¿cuál es el síndrome? Ay. Sí. El nombre del gen lo dice. APC, ¿qué significa? Ay, Dios. Dime, Jenis. Poliposis adenomatosa familiar. Poliposis, y si no se acuerdan del familiar, ustedes le ponen poliposis adenomatosa colónica. Bien, es un síndrome heredofamiliar asociado a neoplasias del colon. ¿Ok? En donde las personas tienen pólipos. Eso lo vamos a ver en patológica 2. Ahora, ¿cuál es la razón de que nosotros tenemos el freno, que es el APC, que no puede inhibir a la beta-catenina? La beta-catenina es un factor de transcripción, o sea, es un protoncogen, porque hace que la célula entre en ciclo celular. Su freno natural es la APC. La APC está unida a la beta-catenina, en el primer ejemplo, a la beta-catenina. Cuando viene la señal del factor de crecimiento a través del receptor Wnt, que es ese receptor de múltiples pasos que está en la membrana, que parece como una espiral, cuando viene la señal ahí, se activa APC y suelta beta-catenina y ella entonces se desplaza al núcleo y ejerce como factor de transcripción y la célula se divide. Eso es lo normal. Eso es un switch, me prendo, me apago, dependiendo de cómo la APC esté unida, depende de cómo el factor de crecimiento esté señalizando. Lo que pasa en los tumores es que la APC está dañada y no se une a la beta-catenina, por lo que independientemente del factor de crecimiento y del receptor allá arriba, el factor de transcripción, o sea, la beta-catenina, está entrando al núcleo. Se produce y entra al núcleo, se produce y entra al núcleo. No hay nadie que la inhiba. Y eso hace que la célula se divida más. Entonces, por esto, ese protoncogen está funcionando de más porque no tiene un freno, que es la APC. Estos pacientes se relacionan a cáncer de colon, como lo vamos a ver más adelante. Pero también es el principal gen asociado a cáncer de colon esporádico, o sea, no asociado a herencia. Así que fíjense cómo, siendo un supresor, siguiendo la hipótesis de Knudson, yo puedo tener dos tipos de neoplasias, las adquiridas a través de la línea germinal, donde ya yo nazco con un primer golpe, un primer alelo de ese gen dañado, o aquellas que se me dañan los dos alelos a lo largo de la vida. Bien, que es lo que conocemos como cánceres esporádicos. ¿Alguna pregunta de los supresores? Dentro de los supresores están todos los reparadores del ADN
Y ahí están, por ejemplo, los BRCA, ahí están los de los microsatélites, y ahí está el cáncer de mama, cáncer de colon de nuevo, pero está todo eso contenido en ese magnífico cuadro que yo necesito que ustedes dominen, no que se embotellen, sino que lo dominen. Bien, entonces ahora nos vamos a otro hallmark, que se llama potencial ilimitado de replicación. ¿Y ahora sigue quién? Que no escuché ahorita. Isabel Castillo. A ver, seguimos, vamos. Ok, entonces las células cancerígenas van a tener esa habilidad de poder replicarse de una manera ilimitada. Hay diferentes factores o mecanismos que hacen a esas células capaz de poder lograr esto. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 3 factores? ¿Qué factores hacen que las células tengan control en su cantidad de divisiones? ¿No serán los interrelacionados? O sea, lo que resultan decisivos para... Bueno, son 3 propiedades específicas que van a marcar, que van a hacer que esas células tengan esta habilidad. Y van a ser, el primero va a ser la evasión de la senescencia, el segundo, evasión de la crisis mitotica, el tercero va a ser la autorrenovación. Entonces comenzamos, evasión a la senescencia. Bueno, antes de explicarle eso, como ya saben, el ciclo celular tiene diferentes checkpoints, G2 y G1. El G1 es muy importante, como ya la profesora se lo había explicado, mediante esta proteína que se llama RB, va a ser como la puerta hacia el ciclo celular. Cuando esta proteína está en un estado hiperfosforilado, si se recuerdan de ese diagrama que le enseñó Janice en la clase pasada, va a ser como si fuera que está lleno, como dijo la profesora. Entonces va a dejar que la célula siga dividiéndose. Pasa a la segunda, por favor. Como ven en este siguiente diagrama, bueno, esta es la primera mitad del diagrama, en un momento le enseño la otra. Una célula somática va a tener la capacidad de dividirse 50. Ok, profe. De 50 a 70 veces. Esa célula no expresa la telomerasa. Entonces, va a pasar que mediante las divisiones celulares se van a ir acortando los telómeros. Entonces, cuando el gen supresor P53 está funcionando correctamente, se supone que la célula diga, bueno, me voy a activar a mi punto de regulación y ya, me volví senescente, no puedo seguir dividiéndome. Pero si el gen supresor de tumor P53 no está funcionando correctamente, va a coger otra vía que la ven por aquí arriba, que es la vía de cromosomas no homólogos, ¿verdad? Entonces va a ser lo que se llaman cromosomas excéntricos. Aquí va a entrar a lo que es la evasión de la crisis mitótica. Entonces, ¿qué es la crisis mitótica? Cuando esos telómeros se van acortando y la célula sigue ese proceso, los fragmentos del ADN se van a identificar como fragmentos que están libres. Entonces se le va a pegar otro cromosoma y eso es lo que va a hacer ese cromosoma discéntrico, como lo ven aquí. Ese cromosoma defectuoso, discéntrico, va a entrar en su ciclo celular, se va a dividir en la anafase y si la célula si el cromosoma expresa telomerasa, va a ir a lo que es la catástrofe mitótica o la crisis mitótica, donde va a pasar a una muerte celular. Pero las células neoplásicas tienen esta característica de que reactivan la telomerasa al final de los telómeros, ¿verdad? Entonces van a crear lo que es esa célula cancerígena y va a seguir dividiéndose esa célula. Entonces, ¿por qué esa célula se convierte maligna? Bueno, ya ustedes saben que desde el principio hay un problema porque el P53 no está funcionando correctamente. Entonces, de todos esos cambios que tiene el cromosoma en su ADN, en los oncogenes, va a llegar a que esa célula tenga estas características malignas. Una cosa muy importante de saber es que el mantenimiento de los telómeros se encuentra en casi todos los tipos de cánceres y obedece en el 85 al 95% de los casos con la regulación de la telomerasa, como ya les expliqué. Otra característica muy importante que tienen estas células neoplásicas es la capacidad de autorrenovación. Entonces, espérame. Antes de pasar a la autorrenovación, básicamente lo que ella decía es que las células cuando se diferencian pierden la capacidad de renovar sus telómeros. Acuérdense que los telómeros, cada vez que la célula se divide, se van acortando. Y cuando ya están muy cortos, la célula entra en senescencia. Senescencia es que la célula está viva, produce, sintetiza, metaboliza, pero no se puede dividir. Bien, entonces,
En ese caso, las células neoplásicas lo que hacen es, para evadir tener ese tope de división, que es aproximadamente 60 divisiones cada célula, para evadir tener ese tope, ellos reactivan la telomerasa. Y de esa forma, cada vez que se dividen, se reconstruyen los telómeros. Pero eso trae muchos problemas, bien, y las células van acumulando mutaciones. Pero bueno, básicamente ella se puede seguir dividiendo hasta donde ella quiera. Sí. Exactamente. Entonces, la autorrenovación. Para explicarle la autorrenovación, si puedes pasarla una vez, Joaquín, por favor. Quiero que vean este diagrama. Y le voy a explicar un poquito de lo que es la leucemia. Ya ustedes saben que la leucemia es una acumulación de linfocitos en la sangre. Perdón, de leucocitos en la sangre. Entonces, en la leucemia mieloide crónica va a haber aquí una mutación en la célula madre, como lo pueden ver ahí arriba. En la leucemia promielítica aguda va a haber una mutación en la célula progenitora de los granulocitos. Ahora devuélvete, por favor, Joaquín. Ok, entonces, para explicarles este diagrama, ¿cómo se dividen las células? Bueno, estas células van a dividirse de una manera asimétrica, donde una célula madre solamente va a quedar una célula madre y una célula hija, que no se supone que tenga esa capacidad igual que la célula madre. O sea, es una división asimétrica. En vez de 2 células madres, va a quedar solamente una y un progenitor. Pero ¿qué pasa? Cuando la célula, en este caso la célula madre, recibió un gen, una información de un gen mutado a tener una cierta característica, en este caso de la leucemia mieloide crónica, va a ser la característica de no poder parar su ciclo celular. La célula hija, aquí donde dice progenitor mutado, va a adquirir como una capacidad que le dio ese gen mutado de poder seguir replicándose. En el caso de la leucemia promielótica aguda también se divide de una manera simétrica. Entonces, esta va a ser por un factor extrínseco, en este caso es esa proteína que se llama PML rara, que va a hacer que le va a dar le va a quitar la capacidad de poder diferenciarse. Entonces, también se va a crear un progenitor mutado que va a tener una capacidad de proliferar, de tener muchas células. Algo muy importante que quiero que sepan sobre esto, si me dan un momentito, es que los cánceres pueden repoblar sus reservas de las células madres a partir de células no madres. Estas células no madres, como ya les expliqué, adquirieron esa mutación por ya sea esa proteína de manera extrínseca o ese gen mutado de manera intrínseca. Sigue, Joaquín. Entonces, esto solamente para que vean un ejemplo de la leucemia mieloide crónica. Aquí se ve un promielocito que no se supone que está ahí, una célula grande, es una célula progenitora. Ya les expliqué eso, por eso se lo dejo a manera de estudio. En el próximo van a ver la leucemia aguda, la célula mieloide aguda, donde se va a caracterizar por tener esa cosita que ustedes ven ahí, que parece como una agujita. Se llama R-ROD, por eso es que la pueden identificar, y es una extensión de una enzima que se llama mieloperoxidasa, si no me equivoco. En español se llaman bastones de Auer. Ah, ok, perdón. Okay. No, es por si lo leen por ahí, en inglés, Auer rods, como cañas, rods. Exacto. Continúa, Joaquín. Ok, entonces esto también es para método para que ustedes estudien, pero algo que me pareció muy interesante es que deben de saber que las células cancerígenas ofrecen una alta resistencia intrínseca a los tratamientos convencionales debido a su baja velocidad de división y a la expresión de factores como el de multiresistencia a fármacos. Y eso se le atribuye mucho al fracaso de los tratamientos para el cáncer. Continúa. Okay. Entonces, pasamos al otro hallmark, que es la evasión de defensas del anfitrión. Ok, entonces, prácticamente. Antes de que tú empieces, quiero decirle que este es uno de los hallmarks que más interés se le ha puesto en los últimos años, al punto que 2 de sus investigadores ganaron el premio Nobel, si mal no recuerdo, el año pasado o antepasado. Y es porque se dieron cuenta, bueno, se sabe que la célula neoplásica es una célula
genéticamente dañada y por ende, y que produce cosas extrañas para nuestro cuerpo, cosas que normalmente no se producen. Y entonces la teoría es que si esto es así, ¿por qué el sistema inmunológico no las reconoce como extrañas? Y la respuesta es porque la célula tumoral se aprende a esconder y además inhibe al sistema inmunológico. Entonces, utilizando eso, se ha podido generar terapias para quitarle ese bloqueo al sistema inmunológico y eso fue el descubrimiento de estas vías de bloqueo fue lo que les hizo ganar el premio Nobel. Bien, y el interés en el tratamiento farmacológico de las neoplasias para los próximos 10 años va a estar basado en eso, en inmunoterapia, en despertar el sistema inmunológico para que sea el mismo cuerpo que se defienda contra los tumores. Bien, así es que vamos a prestar mucha atención a esta parte. Dale, Isabel. Entonces, básicamente, nuestro cuerpo tiene su sistema inmunitario que va normalmente a reconocer esas células tumorales como ajenas y la va a destruir. Pero ¿qué pasa? Las células cancerígenas, estaba leyendo que tenían hay una teoría que se llama la teoría de inmunoedición. Es en donde esas células cancerígenas tienen esa capacidad de poder de tener diferentes mecanismos para poder escapar al sistema inmunológico. Aquí, como pueden ver, encontré esto que dice que hay las 3 E's de la inmunoedición para que no se le olvide, que son eliminación, equilibrio y escape. Entonces van a venir estas células que son, ustedes saben que el sistema antitumoral, la inmunidad, perdón, antitumoral se hace por los linfocitos CD8, las células natural killers y también los macrófagos también en casos. Entonces, al principio ellos van a venir y van a atacar estas células, pero después, a medida que va pasando el tiempo, van a tener como un equilibrio dependiendo de cómo la célula se comporta, esa célula neoplásica. Esa célula neoplásica puede escapar del sistema inmunológico con diferentes mecanismos que les voy a explicar más adelante. Continúa. Entonces, básicamente, de la manera que yo entendí esto es como que hay una guerra constante, ¿verdad? El cuerpo va a tener una manera de cómo tratar de atacar estas células cancerígenas y la célula en sí, esa célula neoplásica, va a tener una manera de cómo tratarse de escapar del cuerpo. Entonces, es como una batalla entre el cuerpo y el cáncer. Continúa. Entonces, esta tabla muy importante. Aquí vemos lo que es normal en la parte de arriba. Tiene la proteína normal, tiene el complejo de inmunocompatibilidad, que se lo va a presentar a lo que es el linfocito T. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un antígeno que es un antígeno que no se supone que esté ahí, ya sea por algo que le va a decir a la célula, mira, tengo que presentar esto para que tú ataques al linfocito. Puede ser un producto de un oncogen que está mutado o un supresor que está mutado, se lo va a presentar al linfocito, específicamente al CD8, una proteína mutada, una proteína que se sobreexpresa de una manera aberrante, o sea, de una manera, mucha de esa proteína que no se supone que estén ahí, o puede ser por un virus oncógeno. Continúa para enseñarles otros, perdón. Antes de pasar, recalcar, la primera fila es normal. Si ustedes se fijan, aquí está el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1. Ahí es que están las proteínas de la célula que el linfocito va a ir a reconocer. Acuérdense que nuestro CD8, lo hablamos en histología, se capacita para reconocer como propio nuestras células, nuestras proteínas, nuestros elementos, ¿verdad? Su medio ambiente. Entonces ahí él va a través de esa molécula y los reconoce. Pero ¿qué pasa? Que las células tumorales producen proteínas aberrantes, proteínas dañadas y cuando se lo presentan aquí, se supone, cada uno de esos ejemplos, incluso proteínas virales, se supone que el linfocito lo va y lo reconoce y debe de ser capaz de atacarlo. Entonces, eso son antígenos tumorales, o sea, son sustancias que producen los tumores que despiertan al sistema inmunológico, que lo atraen, ¿ok? Se llaman antígenos tumorales. Sí. Exacto, entonces esto va a ser una manera de nuestro cuerpo poder identificar que hay algo que no está normal y poder atacarlo. Entonces, siguiente. Hay 2 antígenos tumorales que no se ven en esa tabla, que son los antígenos oncofetales y los glucolípidos y glucoproteínas alterados, que también se los voy a explicar en adelante. Alguna de estas
Algunas de estas diapositivas son para modo de estudio, porque ya se lo expliqué y lo vieron físicamente en la foto. Sigue la otra, Yoken, para mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, del antígeno de proteínas celulares sobreexpresadas o expresadas de manera aberrante, está lo que es el melanoma. ¿Qué pasa? La tirosinasa es una proteína que tiene que estar normalmente en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Pero cuando se sobreexpresa de una manera aberrante, entonces va a causar lo que es el melanoma. Como lo pueden ver aquí en esta plaquita, van a ver muchos linfocitos y también células cancerígenas que se ven envueltas así en la parte más apical. Siguiente. Ok, los antígenos tumorales producidos por virus oncógenos, un ejemplo de esto sería el virus de papiloma humano. Esta es una placa, una displasia escamosa oral, y aquí se pueden ver los cuerpos apoptóticos. Siguiente. Estos solamente son ejemplos para que tengan idea de cómo pasan en el cuerpo, los diferentes ejemplos que pasan en el cuerpo. Este me sorprendió mucho, el antígeno oncofetal. Específicamente hay dos antígenos, el antígeno carciembrionario, que es el CEA, y la alfa-fetoproteína. Cuando estas proteínas se supone que estén en el feto, pero cuando se expresan en una persona adulta, pueden ser indicadores de ¿qué? De cáncer en el hígado o en los testículos, o también puede ser cáncer en el colon. Entonces, ¿por qué es un antígeno, Yetzabel? Es un antígeno porque como solamente se expresa durante el periodo embrionario y no en la vida adulta, el linfocito no lo reconoce, porque acuérdense que en el timo la capacitación se da en la vida postnatal, en la niñez y al inicio de la adolescencia. Acuérdense que ese es el mayor desarrollo del timo. Entonces, los linfocitos no los reconocen y se supone que la presencia de ellos debiera despertar al sistema inmunológico. Por eso se llaman antígenos onco, porque son producidos por una célula transformada neoplásicamente, fetales, porque se producen en el periodo fetal. Los mejores ejemplos está el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, que como sabemos son proteínas normales del desarrollo embrionario y fetal, pero no están presentes en el adulto. Bien. Solamente en algunos tipos de tumores que debido a una mutación empiezan a producir esa sustancia. Seguimos. Okay, continuar. Ok, entonces, otro es los glucolípidos y glucoproteínas alterados. En la mama, en la superficie de la mama, hay un glucolípido que se llama mucina 1. Disculpen. Perdón. Ok, entonces, la mucina 1, cuando está sobreexpresada, es un indicador del carcinoma, el carcinoma mamario. Como van a ver en la segunda plaquita, en esta se puede ver los acinos llenos como de mucina. En la plaquita siguiente, una inmunohistoquímica, van a poder ver este marcador para la mucina 1 en el estroma de los grupos de las células. Siguiente. Ok, estos son los antígenos de diferenciación específicos del tipo celular, y es lo que la profesora le estaba explicando anteriormente, de que se descubrieron los anticuerpos monoclonales que reconocen los antígenos específicos del cuerpo. Hay dos ejemplos que son el CD20 y el CD30. Esta diapositiva es para modo de estudio también. Siguiente. Ok, vigilancia y escape. Ya les expliqué lo que hace el cuerpo para tratar de atacar estas células cancerígenas. Ahora, ¿qué hacen esas células cancerígenas para poder evadir el cuerpo y poder salir victoriosas? Bueno, aquí la parte de arriba es una parte de lo que se supone que sea normal. Pero ¿qué pasa? Las células cancerígenas pueden tener una incapacidad de producir un antígeno tumoral, entonces el linfocito T no lo va a poder reconocer. O también pueden mutar los genes del complejo de inmunohistocompatibilidad. Entonces, si no hay nada para presentarle, el linfocito T no va a saber, no va a tener ese complejo de inmunocompatibilidad. En otro caso puede ser que sí se presenta el complejo de inmunocompatibilidad, que sí se produzca un antígeno, pero la misma célula va a ser unas proteínas que van a
inmunodepresoras, entonces se va a resultar en una inhibición de la activación de los linfocitos T. Esto aquí abajo, en la parte derecha abajo, solamente es para recordar de las células que participan en el sistema inmunitario cuando hay un cáncer. Y la siguiente diapositiva también se la voy a dejar a modo de estudio. Es lo mismo que yo expliqué, lo único que en palabras y con ejemplos específicos. Dale para atrás, que quiero mencionar una cosita importante del... Ajá, ahí. La célula tumoral, acuérdense que en la primera clase que discutimos, dijimos que existe un proceso de selección darwiniana, que solamente sobreviven las más aptas. Entonces la célula tumoral aprende a sobrevivir. Probablemente le tome varias generaciones de divisiones para tener una mutación en la cual le permita sobrevivir. Y por eso los tumores, al final, por ejemplo, de la vida del paciente, cuando ya tiene enfermedad muy avanzada, el tumor es mucho más agresivo que cuando empezó, porque ya él ha aprendido. Ya él ha buscado la vía de sobrevivir, de inhibir al sistema inmunológico, de dividirse con mayor facilidad, mayor frecuencia, muchísimas cosas que vamos a seguir viendo en los hallmarks. Esto es importante para la vida del tumor, porque si el sistema inmunológico lo reconoce, fíjense que tiene muchísimas vías para reconocerlo, antígenos oncofetales, proteína del complejo de histocompatibilidad alterada, proteínas de productos dañados, o sea, todo eso hace visible al tumor y el tumor lo que quiere es esconderse. Entonces él puede hacer muchas cosas para esconderse. La primera es que él dice, si tú me estás reconociendo por mi complejo de histocompatibilidad, pues yo lo voy a dejar de producir porque sin él tú no me puedes reconocer. El complejo de histocompatibilidad es el puente que existe entre el linfocito y la célula tumoral. Si no está presente, el linfocito, él le va a pasar desapercibido, ni lo va a ver. Bien, entonces él deja de producirlo. Ese es el primer ejemplo, este que está aquí. Luego, pudiera incluso expresarle genes que, proteínas que sean inertes para el linfocito, que el linfocito no las pueda reconocer. Y por último, las que le permitieron el Nobel a los investigadores es que la célula tumoral le dice, ah, tú me estás buscando a mí, pues espérate, yo te voy a matar a ti. Entonces, eso que el linfocito hace de mostrar un ligando al receptor de muerte para que la célula, por ejemplo, tumoral se muera por la vía extrínseca de la apoptosis, la célula tumoral aprende a hacérselo al linfocito, le dice, yo te voy a mostrar a ti el ligando para que en tu receptor de muerte se inicie la apoptosis en ti, en el linfocito, y lo destruye. Eso es una vía. Otra vía es que le bloquea la señal activadora, o sea, los linfocitos tienen receptores que son estimuladores y receptores inhibidores de activación para que el linfocito actúe. Por ejemplo, un macrófago M1 activaría el linfocito por el receptor de estimulación. Un M2 lo activaría por el receptor de inhibición. O sea, que tiene aceleradores y freno. Entonces la neoplasia aprovecha y le pisa el freno, le activa la vía inhibitoria. Eso es otra forma. Una tercera forma pudiera ser que el tumor atrae a macrófagos M2 y atrae a linfocitos T reguladores para que esas dos células entonces inhiban a los linfocitos. Recluta su propio ejército. Entonces, fíjense todos los mecanismos que aprende el tumor para evadir, escapar de la vigilancia inmunológica. ¿Por qué le ganó el Nobel? Porque se han podido desarrollar medicamentos que interfieren en ese bloqueo, se colocan en el medio y no dejan que la célula tumoral inhiba el linfocito para que los linfocitos entonces puedan atacar. Y esos medicamentos son los inmunoterápicos. Bien, hay muchísimos tipos ya, y de nuevo son el futuro no tan solo de la oncología, sino de enfermedades como las enfermedades autoinmunes. Bien. De hecho, creo que hay uno de los tratamientos que se estaba probando para el COVID que está relacionado a esto, a la activación excesiva del sistema inmunológico, pero bueno, eso es otra cosa. Vámonos a seguir, sí. Vámonos a otro hallmark. Muy bien. ¿Me escucha, profe? Yes. Okay. Perdón, ¿a quién le toca la apoptosis y cuándo le toca? Regulación de la apoptosis. Creo que es a Jenny, porque a mí me toca invasión y metástasis y la inflamación favorecedora del cáncer.
Ok. Ok, dale. Pues buenas tardes, pues mi nombre es Georgiana Asensio y les voy a estar hablando sobre lo que es la invasión de metástasis y también de la inflamación favorecedora del cáncer. Para empezar, ¿alguien me puede decir qué es metástasis? Mi pregunta favorita. ¿Qué es metástasis? Vamos a ver. Eso no es cuando ¿verdad? El cáncer o el tumor se pasa del lugar de origen hacia un segundo o hacia otro. Eso, mi querido Manuel, es diseminación. No es metástasis, pero está cerca. Entonces no sería la extensión del tumor a otra parte del cuerpo. Es diseminación, invasión y Eso no sería cuando el tumor llega como que a través de la sangre, va a otro lado. eso es diseminación también. Ah, bueno. Ninguno me ha dicho lo que es metástasis. Georgiana, defínalo para yo hacerle un ejemplo. Ok, pues básicamente es cuando pues, un tumor se expande o se dispersa de un lugar de origen hacia un lugar diferente. Entonces, quiero que entiendan algo. ¿Quién ha visto la película? Y lamentablemente no me van a poder decir yo, pero The Martian, de Matt Damon. El marciano. Yo lo he visto. Ok, entonces, ¿qué pasa con Matt Damon? Matt Damon iba a ir a la luna. Perdón, a Marte. A Marte. Entonces, el hecho de llegar a Marte no es metástasis. Él llegó a Marte y punto. Metástasis es cuando él logra sobrevivir en Marte, plantar papas en Marte, comer en Marte. Y si pudiera tener una descendencia en Marte, sería más metástasis todavía. Entonces, la metástasis implica crecimiento, palabra clave, crecimiento de tumor distante al tumor primario. Si la célula llegó allá, a Marte, y no fue capaz de sobrevivir, eso no es metástasis, eso es diseminación. Llegó hasta allá. Pero para que sea metástasis, ella tiene que ser capaz de trabajar con el medio ambiente que está ahí, con los factores de crecimiento de esa zona, con los receptores de esa zona, evadir al sistema inmunológico de esa zona, en un medio ambiente que tal vez le sea hostil a esa célula, como Marte fue a Matt Damon, y conquistar ese ambiente y crecer ahí y lograr formar otro tumor distinto a aquel allá en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en donde sea. Bien, entonces, una pregunta que muchas veces surge, y me voy a adelantar, es ¿por qué algunos tumores tienen predilección por hacer metástasis en un sitio o en otro? Por ejemplo, ¿por qué mama le gusta el pulmón? ¿Por qué próstata le gusta el hueso? La columna vertebral, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el colon le gusta el hígado? Mucho tiene que ver a veces con las vías de drenaje, como colon-hígado, a través del drenaje venoso del intestino. Pero también tiene que ver con que en ese lugar ellos se encuentran los factores de crecimiento que ellos necesitan para desarrollarse. Porque tal vez han ido a muchísimos otros sitios y no ha logrado prender ahí el tumor. Bien, entonces ahí él tiene los factores de crecimiento que él necesita para él inducirse la angiogénesis, sobrevivir, dividirse y crecer. ¿Entendieron la diferencia entre diseminación y metástasis? Sí. Ok, Georgiana, te dejé. Sigue. Ok, debemos recordar, ¿verdad? Que como habíamos comenzado a hablar de neoplasia, la mayoría de los tumores pues, se derivan de una célula mutada, lo cual se estará presentando los cambios neoplásicos continuamente. Y de ellas se derivan sus células hijas que también van a proliferar y el resultado pues ya sabemos que sería una neoplasia. Que como también saben es el proceso donde las células proliferativas están en bajo crecimiento excesivo y no es coordinado Puedes pasarla, por favor. Entonces, ¿por qué el proceso metatásico resulta tan poco eficaz? Pasa que para que surjan las células tumorales de una masa primaria, penetren en los vasos sanguíneos y linfáticos y establezcan un crecimiento secundario de un lugar a otro. Debería ocurrir una serie de etapas las cuales son eficaces y están sometidas a múltiples controles, por eso las células se propagan y estas no pueden sobrevivir. Y entonces aquí ocurren las dos fases, lo de la cascada metatásica,
que viene siendo invasión de matriz extracelular, y la diseminación vascular, que es la localización de las células tumorales, y la colonización. Puedes pasarla. Déjame dar hacia atrás para explicar cada una. La invasión es un proceso activo y es quien realmente inicia la cascada. Y la diseminación es lo del alojamiento de las células tumorales, pues como ya lo había mencionado. Puedes ahora pasarla. O sea, el primer paso, imagínense que ustedes están en un ducto mamario y que la célula transformada de la célula del epitelio. El primer paso para que esa célula salga de la mama y llegue al pulmón, su primer paso es soltarse de su célula vecina porque ella está agarrada. Acuérdense que hay un proceso, y eso yo creo que lo habla la persona de apoptosis, hay un proceso, o no, lo hablas tú, Georgiana, hay un proceso mediante el cual cuando la célula se separa de su célula de al lado, naturalmente se induce la apoptosis. ¿Cómo se llama ese tipo de muerte celular? Cuando ella se zafa. Anoiquis. Yo creo que yo lo tengo por ahí, pero... La anoiquis es cuando, si las células están unidas por células adherentes y desmosomas, si eso se zafa, la célula automáticamente inicia apoptosis. Pero estamos hablando de una célula tumoral, que la célula tumoral tiene la apoptosis inhibida. Entonces, ella va a vivir. Entonces, ella tiene que zafarse de ahí y hacer los pasos que Georgiana le va a decir para ella poder iniciar su camino. Bien. Dale, Georgiana. Ok. En la invasión de la matriz extracelular, aquí la organización estructural y la función de los tejidos sanos están determinadas por una interacción que hay entre las células. Como sabemos, los tejidos están organizados dentro de los compartimientos separados entre sí y son pues, de dos tipos. Está ¿Me escucho, profe, todavía? Sí. Sí, ok. Son de dos tipos en la matriz extracelular, que es la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial. Pese a su organización diferente, cada uno de los componentes de la membrana extracelular, estos comparten las mismas proteínas, tanto las glucoproteínas como los proteoglucanos. En esta imagen pues, se puede observar que las células tumorales derivan de una célula tumoral transformada o mutada. Esta debe interactuar con la matriz extracelular en diversas etapas de la cascada de metástasis. Perdón, profe, que es que estoy aquí en la guagua, tengo a mi perrita, tuve una situación urgente y tuve que salir de mi casa. Yo estoy, te noto fuera de sitio. Sí, estoy en la guagua, mira. Tuve una situación y tuve que salir de mi casa y estoy aquí como que tratando de, y esto se me tumba la pantalla y vuelve a ponerse, por eso es que le digo que sí me escuchan. Yo creo que cuando volvamos a la presencialidad ustedes no van a querer volver porque van a tener que dejar tantas libertades. No, profe, yo sí quiero volver. De verdad que se lo aseguro que yo quiero volver ya. Ok, entonces vamos a retomar. La célula se zafa. ¿Cuál es la principal proteína que ella tiene que inhibir para ella separarse de la vecina? Para ella zafarse. Pero ella se zafa, pero es de la... De su célula de al lado. Acuérdate que los epitelios son como una barrera, que están una al ladito de otra. Entonces, ellas están agarradas. ¿Qué proteína se encarga de agarrarlas? Por lo tanto, ¿qué proteína ella tiene que deshacerse para ella poderse zafar? La caderina. La caderina. Caderinas. Entonces, uno de los primeros pasos. Se pierden las caderinas. Muy bien. Entonces, después que se pierde la caderina, ella tiene el problema de que tiene que romper la membrana basal. Entonces, ella aprende a producir ¿qué enzima? Colagenasas. Para ella romper esto aquí, a ver, no sé si tú me ves porque estás en el celular, para romper la membrana basal y meterse. Bien. Yo ahora lo estoy viendo, pero yo no puedo, o me veo yo o veo la pantalla. Sí, lo sé. Entonces, ahí rompe con la colagenasa y la célula se mete hacia el tejido conectivo. Bien, entonces después viene el segundo bullet que tú tienes aquí, que parece que la perdimos.
que es atravesar el tejido conectivo. Resulta, y voy a tomarme la libertad de continuar porque creo que se le fue la conexión a Georgiana, por lo menos no la veo. No sé si ella nos escucha. No, sí, estoy escuchando, profe, estoy escuchando. Es que coloqué la pantalla de la diapositiva para poder ver. Entonces, cuéntame, hablaste del punto B, de cuando ella tiene que salir de atravesar el tejido conectivo. ¿Qué sucede ahí? No, estamos teniendo problemas con Georgiana. Entonces, resulta que para ella poder salir y atravesar el tejido conectivo, acuérdense que esta es una célula epitelial que no es móvil. La célula tiene que atravesar un proceso que se llama transición o transformación epitelio-mesénquima. O sea, una célula epitelial tiene que modificar su genética para tener un fenotipo distinto que ahora se pueda mover como las células mesenquimales y que pueda pasar desapercibida en este tejido conectivo. Y entonces poder migrar. Esa transición epitelio-mesénquima ocurre gracias a la acción o a la activación de dos genes principales. Snail, como babosa, de esa babosa, ¿verdad? Del animalito. Y el segundo, twist. Cuando esos genes se activan, la célula es capaz de movilizarse a través del tejido conectivo. Activamente, o sea, ellas se mueven. Luego van a lograr llegar a el vaso y van a romper la pared y van a meterse en el vaso. ¿Cómo rompen la pared? Con las colagenasas que ella aprendió a producir. Cuando llegan al vaso sanguíneo, entonces, ellas se van a embolizar, van a formar un grupo de células tumorales, pero ellas no son tontas. Ellas saben que si viajan solas, estos linfocitos que están aquí las van a identificar y las van a destruir. Entonces, ellas lo que hacen es que se unen a ellos y se ocultan atrás de ellos entre plaquetas, leucocitos. De los mismos leucocitos que ellas están inhibiendo, ellas los usan de escudo para ellas poderse desplazar por el torrente y pasar desapercibidas. Cuando ellas llegan a un punto en el endotelio donde son capaces de anidarse, sobre todo a nivel capilar, que ya el flujo es más lento, lo mismo que pasa en la inflamación, a nivel capilar ellas se adhieren al endotelio y lo permean. Y cuando lo permean, entonces, ya estaríamos más o menos por aquí, entran en ese órgano distante, digamos que ya salió de la mama y llegó al pulmón. Pero fíjense que ellas rápidamente, ustedes ven los vasos que están ahí, ellas tratan de sobrevivir en ese tejido. Y una de las cosas principales que ellas tienen que generar es la angiogénesis para que le lleguen los nutrientes. O sea, procurarse sus propios vasos sanguíneos para que le lleguen los nutrientes. Entonces, de nuevo, no es solo diseminarse, no es solo invadir. Invadir es esto. Esto es invadir. Esto es diseminarse y esto es metástasis. Entonces, para que entiendan los tres conceptos, invasión, diseminación y metástasis, son tres cosas diferentes. Son parte de la cascada metastásica. Son imprescindibles para que una célula pueda hacer metástasis, pero no significan lo mismo. ¿Eso quedó claro o hay alguna duda de la cascada metastásica? Lo que mata a los pacientes con tumores son las metástasis. La mayoría de los tumores, la mayoría de muertes por cáncer se deben a la metástasis. Y algo importante, o sea, una razón importante de esto es que ya en ese momento el tumor ha aprendido tanto, es tan agresivo, que se hace muy resistente a los tratamientos. Entonces, ¿qué hace un tratamiento para cáncer? Trata de bloquear una de esas vías, pero ya el tumor tiene, le hace un bypass y activa la vía por otro lado, porque ya ha aprendido mucho, ya tiene muchas capacidades. Entonces, yo perdí a Georgiana, yo no la veo, yo creo como que se nos desconectó. Se está conectando, profe. Ok. Lo acabo de escribir. Mientras tanto, vamos a... ¿Quién está pasando?
Vamos a ir pasando. Bueno, fíjense que ahí está el primer paso, que es el aflojamiento, ya lo hablamos, la pérdida de la ecadherina, podemos seguir. Eso ustedes lo van a estudiar en detalle. Segundo paso, la producción de las colagenasas, mírenla ahí, metaloproteinasas matriciales, acuérdense que esas se usaban en la reparación para la remodelación de la herida, y aquí se usan igualito para destruir el colágeno cuando ellas le interesan hacer la invasión. Y este es cuando ella está migrando, la transición epitelio-mesénquima, que fíjense que ellas se están moviendo. ¿Bien? Y la locomoción, exactamente, cuando ellas se empiezan a mover como si fueran fibroblastos o macrófagos. Fíjense que se impulsan. Y luego aquí viene, exacto, la diseminación en el torrente vascular y el alojamiento en el nuevo sitio que sería este. Todo eso se lo expliqué. Ajá, y para terminar esta parte de metástasis, lo que es una firma metastásica. Ustedes se acuerdan que decíamos al principio de la clase que los tumores son heterogéneos, o sea, un tumor es el producto de la división descontrolada de una célula. Son clonales, porque vienen como clones de una sola célula. Sin embargo, a medida que esas células se van, el árbol, si se acuerdan, el árbol de diferenciación, a medida que se van dividiendo, van acumulando mutaciones nuevas, producto del mismo daño de los supresores. Se van acumulando mutaciones nuevas. No todas las mutaciones son capaces de producir metástasis. Solo las que tengan las competencias para sobrevivir en ese nuevo sitio. Entonces, ustedes pueden tener esto, un tumor, en donde aparece una clona metastásica y fíjense que toda la metástasis está hecha solo de las células rosadas, porque esas fueron las que pudieron metastatizar. O un tumor como este, que es muy frecuente en los melanomas, que todos tienen la capacidad de hacer metástasis. Esos son los tumores más agresivos. Y así, tumores que son capaces, por ejemplo, de metastatizar varias clonas, y bueno, ahí lo dejo para estudio, pero más o menos la idea es esa, que no todas las células de un tumor tienen la misma capacidad de inducir las metástasis. Georgiana, yo fui avanzando. Ya entré de la computadora, la conecté con el celular, a ver si ahora no se me tumba para poder ver, que se me vea y también ver la pantalla. No te mortifiques. Ya nosotros fuimos avanzando eso porque yo había explicado lo de la ecadherina. Sigue a la siguiente. Puedes pasarla. Y ahí vamos a esto. Este es uno de los hallmarks nuevos, de los que se agregaron en la revisión del 2010. Inflamación favorecedora de tumores. Vamos a ver de qué se trata. Voy a dar una introducción primero, dale hacia atrás. Y entonces, por favor, los cánceres infiltrantes, estos provocan una reacción inflamatoria crónica, la cual puede llegar tan extensa y un cáncer avanzado que aparecen los signos y los síntomas generales. Por ejemplo, aquí se pueden ver la anemia, la fatiga y la caquesia. Las células inflamatorias modifican el microentorno tumoral local, que estos pueden derivarse de interacciones como tal. Puedes pasarla ahora. Pásala. Ok, ahora sí. Los efectos de las células inflamatorias y las células estromales residentes favorecen el cáncer y comprenden lo siguiente. La liberación de factores induce la proliferación, que esto ocurre porque los leucocitos infiltrantes y las células estromales activadas secretan, como ya sabemos, gran cantidad de factores de crecimiento del EGF, que viene siendo el factor de crecimiento epidérmico, y las proteasas, que liberan los factores de crecimiento de la matriz extracelular. La eliminación de supresores del crecimiento, que esto viene siendo que las proteasas liberadas por las células inflamatorias pueden degradar las moléculas de adhesión, y estas medias interacciones eliminando la barrera de crecimiento. Y por último también tenemos el aumento de la resistencia de la muerte celular, que viene siendo el desplegamiento de las células epiteliales de la membrana basal y las interacciones de una célula con otra. Que aquí es donde vemos lo de anoikis, que fue lo que usted, doctora, había mencionado, que es un tipo especial de apoptosis. Y lo que esto quiere decir, perdón, lo que esos factores quieren decir, y este hallmark en sí, es que cuando tú tienes un fenómeno inflamatorio,
rodeando una célula, o sea, un tumor que se está desarrollando, una célula transformada que se está dividiendo, esta inflamación favorece el desarrollo de tumor. Entonces ustedes dirían, pero profe, ¿pero cómo así? O sea, porque que se supone que la inflamación es para limitarlo. Sí, pero piensen que en la inflamación se liberan factores de crecimiento para reparar. La célula tumoral tiene los mismos receptores y aprovechan esos factores para nutrirse. Cuando yo estoy proliferando, por ejemplo, fibroblastos para reparar una herida, yo elimino supresores del crecimiento. Entonces, la célula tumoral se aprovecha y dice, ah, no, pero ahora es que vamos a crecer. En el siguiente slide ustedes van a ver otros factores como, por ejemplo, la angiogénesis. Ustedes saben que cuando un tejido se está reparando después de una inflamación, hay angiogénesis y el tumor la aprovecha. Entonces, por eso es que sabemos que un fenómeno inflamatorio favorece el desarrollo de tumores. Le voy a poner un ejemplo práctico. En el esófago de Barrett hay una metaplasia producto del reflujo por ácido gástrico. Eso va a generar una inflamación crónica. Esa inflamación crónica transforma a esas células metaplásicas, atacando a los radicales libres, la muerte que se está dando de las células, el ataque directo, todo eso, junto con el ácido gástrico que también está molestando, sufre una transformación. Ya yo tengo esa célula transformada. Esa inflamación crónica que sigue, si tú no le quitas el jugo gástrico, va a hacer que de ahí se desarrolle un tumor. Bien, entonces la inflamación crónica favorece la aparición, o sea, la transformación neoplásica y el desarrollo de tumores. En eso se basa ese hallmark. Sigue, corazón. Ok, aquí tenemos... ¿Quiere que le explique cada una de estas, profe? Porque yo, la explicación o lo que sucede en cada una. Está muy claro, está muy claro. Esto es producto de la reparación. Exactamente. Eso igual ya lo hemos discutido. Y evasión de la destrucción porque la propia célula se protege. Yo creo que no. Y aquí, pues, como método de resumen, pues, podemos ver en esta imagen que de un tumor primario podemos llegar hasta un tumor como tal secundario. Y lo que sí le quería preguntar, profe, ¿verdad? Lo de metástasis como tal, que tenía, ¿verdad? Tengo esa inquietud porque mi tía falleció de eso. Su cáncer le comenzó en la rodilla. ¿Qué pasa? De allí le cogió el seno. Pero ella no, o sea, no le dio break de ellos, de los médicos llegarle a extirpar el seno, porque el seno como tal desapareció por sí solo. Hasta que le ocurrió una metástasis. Supimos que era una metástasis porque tuvo un vómito como un proyectil, que yo me acuerdo hasta ahora porque dio directamente en la pared. Y ella estaba dándose tratamiento y todo, pero de la rodilla le llegó el seno y el seno desapareció por sí solo. Pero, ¿qué tipo de tumor era en la rodilla? ¿Tú te acuerdas el tipo histológico? No. Yo sé que ya le estaba cogiendo el hueso. Hay que ver porque la mama muchas veces hace metástasis a rodilla o a huesos y se detecta primero a veces. En el 30% de los pacientes detectamos primero la metástasis antes de que el tumor. Lo de que haya desaparecido de la mama es lo que me parece un poco extraño porque los tumores de mama no tienden a desaparecer. Entonces, luego lo podemos discutir, si tú quieres te puedo tratar de aclarar algo, pero es importante saber, o sea, luego en privado, porque acuérdate que estamos grabando esta clase, para que, ¿verdad?, esto no siga. Pero lo primero es que hay que saber el tipo histológico, porque con el tipo histológico uno puede más o menos predecir el comportamiento. O sea, saber qué tipo de tumor era, si era de la mama, si era de las rodillas, si era del hueso de la rodilla, si era de los ligamentos, si era de la sangre. ¿De dónde? ¿De qué estructura se originó? Bien, y luego lo podemos discutir si tú quieres. Ok, gracias. Entonces, a veces ocurre eso, que a veces el tumor primario desaparece. Eso es característico en un tipo de tumor testicular, que es el seminoma. El seminoma hace metástasis y el tumor primario desaparece y se queda la metástasis, pero esos son casos poco comunes. Bien, quedó claro, invasión, diseminación y metástasis, ¿verdad? Las tres diferencias. Bien, seguimos. Próximo tema, inducción de angiogénesis. Muy bien. Profe, ¿y cómo nos damos cuenta que ese era la metástasis, no el tumor en sí? Por el tipo histológico.
Ah, ok. Porque si, por ejemplo, yo veo un ducto mamario en la rodilla, Ah, ya, ok. y si, por ejemplo, la neoplasia es pobremente diferenciada, que acuérdense que esos son los criterios de diferenciación que están en los videos que le mandé. Si la neoplasia no se parece en nada al tejido mamario, yo puedo hacer inmunistoquímica. Y con la inmunistoquímica, con las proteínas que tienen esas células, yo puedo identificar su origen. Ok, ya. Ok, angiogénesis. Yo les voy a hablar de angiogénesis. Pásala, por favor. Eso se lo dejo de estudio. Pásala, por favor. Ok. La angiogénesis tumoral se va a denominar neovascularización y se va a diferenciar de la angiogenia normal en que los vasos se van a quedar permeables, siempre van a estar dilatados y las conexiones de patrón van a ser aleatorias. Pásala, por favor. Ok. Entonces, este cambio va a depender de factores de equilibrio. Lo que vamos a ver es que tenemos factores angiogénicos, factores antiangiogénicos. En los angiogénicos vamos a tener el H1F1 alfa, que va a activar el VEGF y el BFGF, que el VEGF lo que es el factor de crecimiento de epitelio vascular, y esto le va a dar la permeabilidad al endotelio, vascular. También va a bloquear la señal de apoptosis, va a estimular la proliferación de las células endoteliales y va a guiar su crecimiento. Esto también va a incrementar el ligando que activa la señalización Notch, que regula la ramificación y la densidad de los vasos. En los antiangiogénicos vamos a tener la angiotastina, la endotastina y el gen P53. El P53 ya lo vimos. Y la angiotastina y la endotastina van a ser productos de excisión proteolítica de plasminógeno y del colágeno. El rol del P53 acá es que va a estimular las moléculas antiangiogéneas y va a reprimir la expresión de las moléculas angiógenas. Su ausencia en células tumorales proporciona un entorno más permisivo para la angiogenia. Y de último tenemos lo que es el RAS-MAP, que el RAS va a regular el MAP quinasa. La MAP quinasa regula la proliferación, la apoptosis y la diferenciación. Mutaciones en estos genes se asocian a crecimiento tumoral. Pasa. Muy bien. Entonces voy a continuar con inestabilidad genómica, al menos que la profe quiera añadir algo. Sí. Quiero añadir algo. Me sigue faltando apoptosis como hallmark, pero de angiogénesis quiero añadir, espérenme, que esto se me está abriendo una cosa aquí ya. Quiero añadir una pregunta. ¿Cuál es el principal mediador que liberan las células tumorales para inducirse la angiogénesis? Mediador, o sea, proteico, que la célula tumoral libera para la inducción de la angiogénesis. Porque aquí en esto que me mostraste, realmente son títulos, pero no entendemos el mecanismo. Cómo se origina un nuevo vaso. Cómo el tumor se procura sus vasos. ¿Quién sabe? Cómo el tumor induce angiogénesis, ¿a través de qué? Esas son las tres vías, pero prácticamente a través de la liberación de qué. Factores de crecimiento. Factores de crecimiento, muy bien. ¿Cuál es el más importante? Bueno, por su sigla, no sé si era el EGF o el BEGF. ¿Y qué significa BEGF? Ahí lo tenía aquí. Está en inglés, léelo de atrás para adelante. Factor Growth. ¿Ese era factor de crecimiento endotelial vascular? Eso mismo. Factor de crecimiento del endotelio vascular. Ese es el factor más importante. Que libera la célula tumoral, pero en respuesta a qué lo libera.
lo libera en respuesta a la hipoxia. Cuando una célula tumoral y una célula de nuestro cuerpo, para ese, for that matter, para ese sentido, o sea, en general, siente hipoxia, se induce una vía que se llama la vía HIF-1 alfa, que es el factor inducido por la hipoxia, HIF. Bien. Ese factor, su función es activar la transcripción del VEGF, o sea, activar a la célula para que se libere VEGF. Y de esa forma, iniciar la angiogénesis. El problema es que el tumor es demasiado sensible a la hipoxia y él está constantemente induciendo angiogénesis. Es el mismo proceso normal que vemos en la reparación tisular cuando yo quiero generar tejido de granulación, exactamente igual. Pero ahora utilizado sin control en una célula tumoral y en un microambiente tumoral. Ahora, ¿qué le quería decir? Bueno, eso, el descubrimiento de eso es muy importante porque hay tumores que usan mucho esa vía y se ha podido incluso inhibir como agente terapéutico el receptor del VEGF. Ya tenemos un medicamento que inhibe el receptor del VEGF para que el factor de crecimiento no se pueda unir y no se generen nuevos vasos. Uno de esos tumores es en el cáncer de riñón. Bien, que es muy importante estos medicamentos. Y lo que yo quiero que ustedes saquen de todos estos hallmarks es que le vean la parte práctica. Es de que entiendan que estos mecanismos, al conocer el comportamiento de una célula tumoral, nosotros podemos impactar el manejo de ese paciente, de ese tumor. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia, Jenny, existe entre un vaso sanguíneo normal y un vaso sanguíneo tumoral? Ambos inducidos por angiogénesis, pero uno en una cicatriz y otro en un tumor. El patrón de los vasos, que en los tumores va a ser aleatoria, pero en reparación va a ser como que tiene un patrón más normal. Más organizado. Ok, o sea, la trama vascular va a ser más organizada porque acuérdense que hay un proceso de remodelación en la cicatrización, mientras que en los tumores eso no ocurre. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? La dilatación de los vasos son más permeables. Son más permeables, ok, y están más dilatados, lo dijiste. Más permeables y más dilatados, lo que quiere decir que el tumor tiene ventaja sobre el resto de los tejidos porque a él le llegan más nutrientes. Bien. Ok. Y dentro de las cosas que me faltan, me acabo de dar cuenta que tampoco hemos mencionado los cambios metabólicos que ocurren en un hallmark de reprogramación metabólica o efecto Warburg. Van dos hallmarks. Profe, eso me toca a mí. Ok, lo que pasa es que lo veo un poco atrás. Eso va siempre después de supresores. Ok. Vamos, Jenny. Entonces, otro hallmark. Inestabilidad genómica. Sí. Ok, la inestabilidad genómica, dale para atrás, por favor. Ok, ocurre cuando desaparecen las dos copias del gen reparador del ADN o la haploinsuficiencia de un subgrupo del gen reparador de ADN. Es causada por mutaciones del ADN, van a haber problemas en el gen supresor del tumor, TRP53, y por enfermedades genéticas que tienen mutaciones de los genes reparadores del ADN. Lo que vamos a ver son, las células van a tener varios sistemas de reparación, las células normales tienen varios sistemas de reparación de ADN. Esos incluyen la reparación de emparejamiento erróneos, reparación mediante excisión de nucleótidos y reparación por recombinación. Ok, pasa. Ok, pásala, por favor. Entonces, aquí vamos a ver unas mutaciones hereditarias que afectan reparación del ADN. Pásala. O sea que este hallmark se refiere a daño en qué grupo de genes. En los que reparan el ADN. En genes reparadores. Y como son genes reparadores, o sea, son frenos de la célula, entran dentro de la cápite de supresores y se les aplica la hipótesis de Knudson. Lo que quiere decir que necesita que se dañen las dos copias del gen para que se exprese la entidad. Bien. Entonces aquí hay 4 síndromes hereditarios porque hay una mutación en línea germinal de un gen reparador.
La que más ustedes conocen, que no está ahí representada, es el BRCA1 y 2, el cáncer de mama asociado a síndrome familiar. No está ahí porque no lo discuten en ese acápite, pero es uno de los genes reparadores que con mayor frecuencia están mutados en línea germinal, BRCA1 y 2, y predispone a cáncer de mama, páncreas, ovario, próstata y muchos otros. En conjunto 1 y 2, ¿ok? BRCA1 y 2. Ok, de aquí vamos a mencionar los dos primeros solamente. El hereditario no polipósico y la serodermia. Los otros quedan para estudio, por favor, Jenny. Ok, no hay problema. Ok, el síndrome hereditario de cáncer de colon sin pólipos es una mutación autosómica dominante que se va a caracterizar por carcinomas familiares del colon en el ciego y en el colon proximal. Es causada por un defecto en los genes que codifican proteínas que colaboran en la reparación de los emparejamientos erróneos del ADN. Normalmente se hereda una copia anómala que causa problemas solo si el alelo normal sufre mutación o se pierde, como ya había dicho la profe. La pérdida de función de corrección de letra causa que se acumulen errores a lo largo del genoma. Algunos de estos pueden activar protooncogenes o inactivar genes supresores de tumores. Los genes que van a intervenir en la patogenia de CCHNP son el MSH2, el MSH1, que son genes que van a codificar para el receptor 2 del TGF-beta y van a codificar el componente TCF de la vía beta-caterina. Y esta se convierte, lo que pasa es que ahora en vez de ser supresor, se va a convertir en promotor del tumor. Y también vemos el gen BAX, que es importante para programar apoptosis. Y todos estos genes van a influir, pero solo de forma indirecta. Entonces, yo les voy a mandar por el Teams, les he ido mandando unos cuantos gráficos que son importantes para que ustedes, cuando estén correlacionando, cuando estudien, les voy a mandar unos relacionados a esto. La palabra clave aquí es microsatélite. En el cáncer hereditario de colon sin poliposis, la palabra clave es daño en los microsatélites. Entonces, yo necesito que ahorita, después que salgamos de clase por el Teams, alguien investigue y me coloque ahí qué es un microsatélite y me dé ejemplos. Bien, porque eso lo vamos a usar mucho el trimestre que viene. Y le voy entonces también a agregar un texto. Una pregunta. ¿Qué nombre recibe este síndrome? O sea, ¿qué epónimo? Eso no es el pólipo adenomatoso del colon. No, ese es poliposis. No, el APC, ese otro gen. Este es cáncer de colon hereditario, pero no polipósico. No tiene pólipos, en teoría. Okay. Tiene un nombre de un agente. ¿Alguien se lo sabe? Un epónimo. Síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch con Y, que no se les olvide, que se lo voy a preguntar muchísimo. Se asocia no solo a cáncer de colon, sino también a cáncer de endometrio. Bien. Y los genes dañados son una familia grande, como de 4 o 5 genes, pero los más frecuentes son esos dos, MSH2 y MSH1, MLH1, MSH6, son varios, pero esos son los dos más importantes. Bien, entonces ellos se encargan de mantener estables los microsatélites y cuando ellos se dañan, entonces hay inestabilidad de microsatélites. Eso lo vamos a estudiar. Vamos a seguir para concluir esta parte, pero queda pendiente para estudio microsatélites. Pásala. Ok, la serodermia pigmentaria o serodermia pigmentosa va a ser un trastorno, otra vez, de reparación de ADN. Y lo que pasa es que normalmente la radiación ultravioleta produce encruzamientos de los residuos de pirimidinas, impidiendo la replicación normal del ADN. Este daño se repara por excisión de los nucleótidos. La pérdida de estabilidad hace que la reparación, en la seroderma, lo que pasa es que esta habilidad se pierde.
y las personas entonces van a ser ultra sensibles a daños ultravioletas y se le van a ver, como vemos acá en la foto, muchas pecas y sufren de cáncer. Ok, pasa. Ok, desregulación de los genes asociados. Antes de pasar ahí, que ya esos son los cambios cromosómicos, yo quiero que Cristal me hable de la apoptosis, Okay. me hable del efecto Warburg, porque esa parte tuya ya es la última. Entonces vamos a ver los hallmarks que me quedan. Porque ya esto es el final, ya esto es epigenética, ARN mensajeros. No sé cómo fue que se organizaron. Ahí. No, entonces está antes. Creo que lo vi antes. No, en donde dice, donde está como más para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí empieza. No, no puedo empezar ahí porque es el final de la presentación. Entonces, yo quiero que tú empieces en apoptosis. Y eso lo dejes para cuando Jenny termine con su parte. Porque ustedes no pueden pegar los capítulos del libro al orden que ustedes quieran. Las cosas llevan un orden. Lo que pasa, profe, fue que nosotros lo hicimos como en el orden de que fueron publicadas las características del cáncer. Sí, pero por ningún lado la epigenética se publicó primero que el cambio de la apoptosis. Y en su libro tampoco está en ese orden. La apoptosis y el efecto metabólico se publicaron mucho antes que la epigenética. Por eso yo quiero que hablemos primero de apoptosis y luego de efecto metabólico, y después seguimos con cambios globales cromosómicos y epigenéticos. Pero esta parte, ok. Esa parte es el final del capítulo. Tú empiezas ahí en resistencia de la muerte. Dale. Exacto, en resistencia de la muerte. Uno para atrás. Ahí es que tú empiezas. Bien, entonces aquí estamos en resistencia de la muerte celular. Como podemos ver, este es el signo con el que se representa las características del cáncer. Dale al siguiente. Entonces, si el título es Resistencia a la muerte celular, por muerte celular nosotros queremos describir apoptosis. Ya hemos estudiado este tema y entonces vamos a darle hacia adelante. Como sabemos, la apoptosis se encarga de eliminar células dañadas, células que no están ejerciendo su función y células que no son necesarias. La siguiente. Dale la siguiente. Ok, entonces para entender esto mejor, aquí vemos un esquema donde explica, no, quédate en el esquema, o es que mi internet está lento. Ahí quédate. Entonces, para entender mejor, vamos a explicar este esquema donde podemos ver cómo se lleva a cabo el proceso de apoptosis. Entonces, el proceso de apoptosis se lleva puede ser a través de la vía intrínseca o extrínseca. Entonces, de estas dos vías, la vía apoptósica intrínseca, a veces denominada vía mitocondrial, es la que se deshabilita con más frecuencia en el cáncer. Entonces vemos que en esta, por ejemplo, si nos vamos a la parte extrínseca, allá donde vemos los receptores FAS, estos son receptores que se adaptan al ligando y proteínas FAD, que está más abajo, y en conjunto envían partes y envían señales que hacen que la proteasa 8 se adjunte, y esta provoca que la caspasa 8 se active en forma de tetrámeros. Entonces, los tetrámeros de la caspasa 8 activan la proteína caspasa 7, caspasa 6 y la 3. Perdón, Cristal. Lo que tú estás explicando son las vías de apoptosis normal. Exacto, eso es lo que yo quiero explicar. Primero normal para luego explicar más o menos cómo es que la célula la evade luego. Ok, entonces ya nosotros estudiamos en otro día, en otra clase, las vías de la apoptosis normal. Entonces yo creo que pudiéramos obviar lo normal y que tú nos digas en cada paso dónde se daña.
Quiero perfecto. darles algo para que lo tengan pendiente cuando estén estudiando. Ese diagrama que ven ahí, todo eso que está sucediendo aquí, todas esas flechas, esos son vías normales. Este cuadro trae mucha confusión con ustedes cuando lo están estudiando. Siempre sucede todos los trimestres. Porque es un cuadro de una vía intrínseca y una vía extrínseca completamente normal. Entonces, para poder entender este cuadro, donde está dañado es donde están los números. Y en el pie de dibujo, en el pie de gráfica, ahí está explicado qué pasa cuando se daña el paso 4, qué pasa cuando se daña el paso 6. Bien, entonces aquí lo anormal son esos numerales que están ahí, para que no se me confundan cuando estén estudiando. Dale, Cristal. Bueno, de la manera más resumida posible, la diferencia está en que aquí, para elevación de la apoptosis, hay dos factores importantes y está en la respuesta del P53 y también van a influir mucho la familia de las BCL2. Entonces, cuando la P53, que está acá, pierde su función, no se repara el daño del ADN. Entonces, se acumulan mutaciones en los oncogenes y otros genes cancerosos, y la célula marcha, por así decir, a ciegas por una senda peligrosa hacia su transición. Entonces, dentro de la familia de las BSLs, este es un conjunto de proteínas que tradicionalmente se ha relacionado con la prevención de la muerte celular programada. En cierto sentido, ella como que protege la célula de la apoptosis. Entonces, la regulación de la muerte celular de la proteína BCL2 actúa, la BCL2 puede actuar de manera independiente o con algunos de sus familiares. La familia de la BCL2 podemos tener, como vemos acá, a las proapoptóticas, que dentro de ellas están la BAX, BID y BAK. Esas son las que más se van a mencionar en este tema. Son alrededor de 25 dentro de la familia de las BSL2. Entonces, lo que sucede es que la BSL2 va acá. El sitio de acción, donde sucede como lo más relevante, es en la membrana externa mitocondrial, ya que la BCL2 va a controlar la permeabilidad de la célula y va a impedir la salida del citocromo C y que este no se una a la PAF1, entonces no se formará el apoptosoma. Como ya sabemos, el apoptosoma es lo que surge de la unión del citocromo C y la APAF1. Entonces, esto provoca se necesita, ¿verdad?, que surja el apoptosoma para que se realice la apoptosis. Entonces, al no salir el citocromo C, no se produce lo que es la apoptosis. Y ya. Y no se produce la cascada de caspasa. Ok, la siguiente. Eso sería todo hasta ahí, profe, hasta la evasión de... Entonces, aportando algo. La apoptosis, recuerden que es un equilibrio que existe entre factores proapoptóticos y antiapoptóticos. Los antiapoptóticos, como el BCL2, intentan que la célula nunca muera para que la célula produzca, viva y crezca. Los antiapoptóticos los proapoptóticos hacen lo contrario, tratan de matar a la célula. Entonces, lo que sucede en la célula tumoral es que hay un aumento de la función de los antiapoptóticos y una disminución de la función de los proapoptóticos. Entonces, el efecto neto va hacia la vida, hacia el desarrollo. Entonces, tenemos telomerasas activas, P53 inhibido, células con antiapoptosis, o sea, no mueren, no importa la mutación que tenga, reparadores impedidos, todo eso va a favor de que la célula se divida, sin importar si tiene mutación o no, que se mantenga viva, que no se muera, sin importar si aparecen errores en su ADN, y eso es lo que lleva al crecimiento del tumor. Entonces, esto último que va a comentar Cristal, este es un hallmark muy importante. Y explica básicamente cómo el tumor
modifica su metabolismo para crecer más, para dividirse más. Y es lo que se conoce como efecto Warburg. Y lo más importante de todo esto es que ya hay una aplicación clínica de esto. O sea, ya se pudo buscar una forma de aplicar esto en ayuda al paciente. Vamos a ver, Cristal. Entonces, desregulación del sistema energético celular o también podemos decir alteración. Entonces, para recalcar, sabemos que el cáncer es una enfermedad en la que se observa un proceso descontrolado en la división de células del cuerpo. Existen más de 200 tipos de cáncer, entre los que los tipos más frecuentes están pulmón, mama, piel y colorectal. Entonces, acá en el cáncer tenemos un metabolismo energético alterado a través del metabolismo de la glucosa, glucólisis. Entonces, esto lleva al efecto Warburg. Lo que quiere establecer este efecto, dale a la siguiente. A la siguiente. ¿Me escuchan? Hola. Nosotros sí, pero no sé por qué no cambia. Ah, ok. No, era atrás, donde está el científico. Bien. Este es Otto Heinrich Warburg. Es el que descubrió que las células tienen respiración a través de la glucólisis fermentativa. Entonces, él fue el doctor que descubrió esto. Dale hacia atrás. Y se ganó un premio Nobel en el intento. Sí. Entonces, Warburg lo que quiso establecer es que la glucólisis fermentativa de las células cancerígenas se daba aún sin la presencia de oxígeno. Entonces, esto era contradictorio a lo que había establecido Pasteur, ya que Pasteur había establecido que para que hubiera glucólisis fermentativa, tenía que haber, no podía haber presencia de oxígeno. Sin embargo, Warburg demostró lo contrario. Entonces, de ahí proviene el nombre del efecto Warburg. Dale la siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo afecta esto el metabolismo de la célula. Aquí vemos el metabolismo normal de la célula que es necesario para la proliferación celular. Entonces, esta obtiene su energía a través del ATP, que está en el ciclo de Krebs por la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, el ATP es el que brinda la energía a la glicólisis, que es una cadena de 10 reacciones enzimáticas acopladas para pasar de glucosa a piruvato y que este se una a la coenzima A y al oxalacetato. La siguiente. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. Este es el metabolismo cancerígeno en la célula a través del efecto Warburg, en el que tenemos aumento en la secreción de lactatos, propiedades invasivas. Este también afecta la estructura celular y como afecta la estructura celular vamos a tener estimulación del factor de crecimiento endotelial y su receptor VEGF y VEGFR, que lo mencionaron no hace rato, que son los encargados de llevar a cabo el proceso de angiogénesis, la cual responde a estímulos para generar vasos sanguíneos a partir de preexistentes. Y esto lo que hace es que proporciona nutrientes al tumor, provocando metástasis. Y la metástasis va a entrar de un vaso a un vaso sanguíneo o linfático y va a hacer que se traslade a un sitio distante. Cuando se traslade al sitio distante, acá va a generar un tumor secundario. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son? Toda la pregunta atrás.
¿cuáles son los estímulos que reciben los factores de crecimiento? Tendremos dos. El primero que vamos a mencionar será el siguiente. Dale. El primer estímulo es el de activación de oncogenes. Cuando tenemos un gen procedente de la mutación de un protocogen, estos promueven el crecimiento y división celular. Dentro de los oncogenes principales vamos a tener el RAS, el MIC, el AKT y mutación de genes supresores de tumores con el P53. Entonces, estos son interruptores de un interruptor molecular de señalización celular y provocarán proliferación, adhesión, migración y apoptosis. El MIC, por su parte, sintetiza proteínas del núcleo que se unen al DNA. Entonces, para recalcar, la primera estimulación es por la activación de oncogenes. Dale a la siguiente. Espérate. Cuando hay efecto Warburg, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay un cambio de qué vía a qué vía? Bueno, la célula tiene una glucólisis fermentativa. Ajá. O sea que en presencia de oxígeno, ella prefiere la vía anaerobia. Sí. ¿Por qué? Porque esta le proporciona mejores nutrientes para ella poderse nutrir y así tener un crecimiento más acelerado. Entonces, más que nutrientes, esa vía le aporta los sustratos que ella necesita para ella poderse dividir. Con sustratos me refiero a proteínas, lípidos, para hacer sus nuevas membranas. Cuando una célula se va a dividir, acuérdense que ella necesita generar nuevas organelas para la célula hija y necesita tener todos esos bloques de construcción, como lo define el libro, listos para poderse dividir. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esa vía para esa célula? Que se produce menos ¿qué? Energía. Menos ATP. Entonces, la célula necesita consumir más glucosa que una célula normal para poder alcanzar la cantidad de energía que ella necesita para poderse dividir. Entonces, aunque adquiere muchos de los sustratos que ella necesita para la célula hija, no adquiere la energía suficiente y por eso las células tumorales son ávidas, son muy, o sea, tienen mucha afinidad con la glucosa, la captan mucho y la captan muy rápido, porque necesitan degradar mucho porque el costo energético es alto de la división. Entonces ellas necesitan acumular todo ese ATP para poderse dividir. Si lo hicieran por la vía aeróbica, necesitaran menos glucosa, pero entonces no tienen ni los fosfolípidos ni la proteína para dividirse. ¿Qué induce que una célula se divida? Todos los protoncogenes, todos los que conocemos. Esos son los factores que estimulan a que la célula se divida. Pero yo lo que quiero que quede claro es que la célula tumoral cambia, y cualquier célula que esté en división, las células progenitoras utilizan mucho este método, cambian su metabolismo a la glucólisis en presencia de oxígeno. Bien, lo que se conoce como glucólisis aerobia. Lo que pasa es que en las células normales esto ocurre, la célula se divide y vuelve a su metabolismo normal. En la célula tumoral es constante y en base a esto se ha diseñado un estudio que se llama la tomografía por emisión de positrones o PET, en la cual se van a detectar las lesiones que más glucosa captan. Y eso también está en su libro para estudio y se los mandé por el Teams también. Creo que tenemos que cortar aquí. ¿Te queda algo más del efecto Warburg? Solamente me quedan como 2 slides y ya. El otro factor de simulación. Ok, el otro factor también es muy importante porque cuando la célula no puede conseguir glucosa, no, ese no, sigue más adelante. No, ahí no está, lo que ando buscando. Cuando la célula no puede conseguir glucosa, otra de las cosas que ella hace es autofagia. Si no hay suficiente nutriente, ella dice, yo me voy a comer esa mitocondria y con esa mitocondria yo me puedo dividir. Acuérdense que estas células están obligadas a dividirse.
obligadas, metabólicamente hablando, obligadas, genéticamente hablando, obligadas a dividirse, y ellas van a buscar todas las vías. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Voy a parar la grabación un momentito y vamos a retomar en la próxima. Denme un momentito.